En esta oportunidad quiero hablar un tema que Dios puso en mi corazón porque realmente a veces uno pasa situaciones donde le pregunta a Dios. Yo no sé, de los que están acá, cuántos en medio de los problemas que están pasando le han hecho preguntas a Dios. Y algunos incluso hasta reclamos. No sé si usted ha sido una de esas personas, pero creo que todos en determinado momento que hemos enfrentado crisis, hemos enfrentado problemas, enfermedades, siempre nos preguntamos, ¿y por qué no vemos que Dios obre? ¿Por qué no tenemos respuesta? ¿Por qué el Señor no nos sana? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Entonces, esto es lo que vamos a estar viendo. Por eso he titulado el sermón de esta noche, Preguntas en medio del dolor. ¿Cuántos han pasado momentos de dolor, de tristeza, de desesperación, de angustia, de tribulación? ¿Cuántos han pasado por ahí? Bueno, hay 3 hermanos, ¿verdad? Gloria a Dios, por lo sé que los demás no. Pero en esas situaciones, amados, donde uno pasa como así como dijo el salmista, en valle de sombra y de muerte, donde hay momentos donde uno no sabe qué hacer. Yo no sé si usted ha estado ahí, que usted dice, yo no sé cómo voy a salir o qué es lo que puedo hacer. Pero en la palabra de Dios vamos a encontrar que hay hombres que le hicieron preguntas a Dios respecto a lo que estaban viviendo. Le digo por si algunos en esta oportunidad se identifican y van a ver que sí, hay personas que en la escritura encontramos de que le dijeron a Dios, Señor, ¿por qué me está pasando esto? ¿Y por qué no encuentro alivio? ¿Por qué no encuentro una respuesta? Entonces, hay de hecho varios personajes que son de los más conocidos donde vamos a estar viendo a través de la palabra cómo estas personas le preguntaron a Dios. Y algunos, por supuesto, llegaron al punto de decirle, Señor, si es mejor es que me quites la vida. Entonces, así que yo quiero que en esta oportunidad veamos algunos de esos personajes. Y el primero lo vamos a estar leyendo en el libro de Job, capítulo 3, versículo 11 y 12. Job capítulo 3. Mire, amados, yo sé que usted quizás ha leído bastante la historia de Job, que es de hecho muy conocida por todos, pero mire lo que él le pregunta a Dios. Oiga, ¿por qué no morí yo en la matriz? ¿O expiré al salir del vientre? Qué tremendo, ¿no? O sea, ahora, yo sé, cualquiera puede decir, bueno, es que no era fácil. Ahora, usted tiene que saber que de los hombres que más han pasado situaciones durísimas, fue Job. Job fue una persona, amado, que pasó una de esas peores cosas que a un ser humano le ha sucedido. Aparte, por supuesto, de lo que le sucedió a Jesucristo, pero eso ya es otra cosa. Pero, amados, si usted ve la historia de la humanidad, ¿quién pudo aguantar algo como lo que sufrió Job? Entonces, por eso es que en determinado momento donde sus fuerzas, su fe, su esperanza, él ya no veía salida. Él le dice a Dios, ¿por qué no morí? Yo al salir de la matriz, ahí me hubiera muerto. Y vea el siguiente versículo. ¿Por qué me recibieron las rodillas? ¿Y a qué los pechos para que mamase? Ahora, ¿y por qué dice me recibieron las rodillas y a qué los pechos que mamase? Entonces, Job estaba aquí diciendo que era mejor
haber muerto al no más nacer. Ahora, claro, llegar a una situación de esas, yo no culpo a Job por lo que dice, porque realmente él estaba teniendo uno de esos momentos más críticos que un ser humano haya vivido. Ahora, pero esas preguntas no solo están ahí. Quiero que veamos en el 13:24. Mire lo que dice 13:24. ¿Por qué escondes tu rostro y me cuentas por tu enemigo? ¿Qué le parece? Dos cosas vemos aquí en Job. Le dice a Dios que por qué escondía el rostro. Es decir, cuando necesitaba ayuda, Dios no aparecía. Como en otras palabras, Señor, yo oro, yo te pido, yo te ruego, yo suplico, pero no hay respuesta. Por eso le dice, ¿por qué escondes tu rostro? Así que le digo esto porque si usted se ha identificado en algún momento con estos personajes, pues hoy va a ver que sí pasaron por situaciones. Y luego le dice, ¿por qué me cuentas por tu enemigo? Ahora, mire, amados, que cualquiera en una desesperación puede decirle esas cosas a Dios, pero póngase usted en los zapatos de Job. Entonces él pensaba que Dios se había vuelto enemigo de él. Y realmente, claro, Dios nunca se va a volver enemigo de aquellos que él ha redimido. Eso es imposible. Pero esto, en la angustia de Job, él decía este tipo de preguntas a Dios. Por eso que le dije que el sermón se titula Preguntas en medio del dolor. Veamos el versículo 25. A la hoja arrebatada has de quebrantar, y a una paja seca has de perseguir. ¿Qué le estaba diciendo ahí? Es decir, que él se veía como una hoja de aquellas que el viento tira, y como dice una paja es sacarte, ¿verdad? Entonces dice, a ese persigue. En otras palabras, Señor, ¿por qué las has agarrado conmigo? En otras palabras, Dios le estaba diciendo, ¿por qué la tienes conmigo? Mire el versículo 26. ¿Por qué escribes contra mí amarguras y me haces cargo de los pecados de mi juventud? Entonces, claro, Job estaba diciendo a Dios, Señor, ¿será que estoy pagando lo que hice cuando era joven? Pero él está diciendo a Dios que, es decir, que le estaba pasando la factura, pero usted sabe que la realidad no era esa. Porque, óigame, Dios, cuando perdona los pecados, los perdona para siempre. Y no es como incluso a veces puede ser los padres que le sacan las cosas que los hijos, ¿verdad?, cometieron o hicieron atrás. Pero Dios no es de ese tipo de persona. Entonces, veamos el último texto, los últimos dos textos de Job. Capítulo 30, versículo 20. Mire, clamo a ti y no me oyes. Me presento y no me atiendes. ¿Qué le parece? ¿Alguna vez ha sentido que Dios no le escucha? Bueno, yo sé que todos ustedes sienten que Dios los escucha. Gloria a Dios. Pero note, hermano, Job decía que él se presentaba ante Dios, le clamaba y Dios no escuchaba. Se presentaba y es como que Dios lo ignorara. ¿Qué le parece? Es decir, sentirse, amados, que usted presenta ante Dios clamor, y pedirle al Señor, ten misericordia, ayúdame, y nada. Ahora, claro, cuando uno ve el sufrimiento de Job, las pérdidas, la enfermedad, el silencio aparente de Dios, entonces en ese dolor era que Job clamaba esperando a ver qué Dios respondía, y no tenía respuesta alguna. Claro, nosotros sabemos la historia final de que
Dios lo sacó de ahí y cómo Dios le bendijo, etcétera, etcétera. Usted conoce. Entonces, aquí vemos el primer de los personajes, y este es el que más me interesaba por el hecho de que él le hace muchas preguntas, y no solo esas preguntas le hace a Dios, hay otras que le hace. Pero aquí podemos ver entonces cómo alguien en medio del dolor, del sufrimiento, siente como que Dios lo ha dejado, como que Dios no está ahí, como que él se ha vuelto su enemigo. En otro de los versículos le dice a Dios que él sentía como que Dios lo había puesto como blanco para tirar flechas. Entonces, por todo lo que estaba sucediendo. Así que, amados, si alguien se ha enfrentado momentos de dificultad o la está pasando, pues aquí hay uno de esos personajes donde le hacía esas preguntas al Señor. Creo que a veces, amados, a ciertas personas le pasan cosas que uno no tiene una respuesta. Este domingo que pasó, una joven de la iglesia se acercó y yo la vi triste y yo le dije, mira, ¿qué te pasa? Entonces me dice, fíjese que se murió una compañera mía, me dijo, y era una amiga de trabajo. Y yo le dije, ¿y qué pasó? Pues se me dijo, es que fíjese que ella había presentado un problema, según me dijo ella, tenía un tumor cardíaco y que crece en el corazón. Solo que ese tumor dice que es operable, pero esa operación es a corazón abierto, pero sí es operable. La cuestión es que la estaban tratando en el seguro. La habían visto, por supuesto, y ya sabían lo que tenía. Pero óigame, dice que le habían dado para el mes de junio para pasar con el cirujano y luego que le programaran la cita. Y el viernes, o sea, hace 8 días, se comenzó a sentir mal. Y fue a pararle el seguro. Ese mismo viernes la llevaron al seguro y el sábado falleció. Ahora, imagínese usted esperando que le llegara la fecha de la cita para programarle la operación. Y apenas 27 años. ¿Qué le parece a usted? Gracias a Dios era cristiana, pero imagínese. Ahora, dígame usted, ¿cómo se siente la familia? Y luego, amados, ella en esa situación donde, pues, no llegó la tal cirugía, que uno le pregunta a Dios, Señor, ¿y por qué pasan estas cosas? Es bien difícil, bien difícil. Quiero que veamos este personaje, David. Salmo 13, versículo 1 y 2, lo vamos a ver en la Nueva Traducción Viviente. Mire, amados, David, otro que se hizo preguntas. Oh Señor, ¿hasta cuándo te olvidarás de mí? ¿Será para siempre? Oiga, mire qué pregunta. Oh Señor, ¿hasta cuándo te olvidarás de mí? ¿Será para siempre? ¿Alguna vez usted se ha sentido como olvidado por Dios? Ahora, piense, David era una persona conforme al corazón de Dios, ¿sí o no? Es lo que la Escritura dice, ¿no? Ahora, pero note cómo él le dice a Dios, Señor, ¿hasta cuándo te olvidarás de mí? Y todavía le agrega, ¿será para siempre? Como quien dice, ¿nunca me vas a escuchar? ¿O nunca me vas a atender? Luego, mire el versículo 2. ¿Hasta cuándo tendré que luchar con angustia en mi alma? Con tristeza en mi corazón día tras día. ¿Alguien aquí por casualidad tiene tristeza en su corazón y día tras día, como dice el salmista? Ahora, usted tiene que saber que el salmista era conocido como el dulce cantor, el que compuso muchos salmos.
Una persona que realmente amaba a Dios, pero él se sintió abandonado por Dios, desamparado por Dios. Por eso es que él dice que tenía angustia en su alma y tristeza en el corazón. Y no un día, dice día tras día. Y mire, terminamos el texto. Dice, ¿hasta cuándo mi enemigo seguirá dominándome? Cuando dice mi enemigo, no se refiere al diablo, por supuesto, ¿verdad? Ahora, veamos el versículo 20, capítulo 22, versículo 2, versículo 1 y 2. Mire lo que dice. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos cuando gimo por ayuda? Bueno, otro que se sentía abandonado y dice, amados, que le pedía a Dios ayuda y no llegaba. Entonces aquí podemos ver cómo el salmista expresa precisamente que cuando él oraba no había respuesta de parte de Dios. Pero mire, incluso el versículo siguiente, versículo 2. Cada día clamo a ti, mi Dios, pero no respondes. Cada noche levanto mi voz, pero no encuentro alivio. ¿Qué significa eso? Señor, no hallo respuesta. Tú no me das respuesta, por más que clame, por más que ore. Note que dice, clamo de día a ti, pero no respondes. Cada noche levanto mi voz, pero no encuentro alivio. ¿Alguna vez se ha sentido usted así? Entonces, ¿por qué es que estas personas pasaron momentos así? Y es que, amado, para que no se extrañe usted de que si en determinado momento se ha sentido así, el salmista David fue alguien que también pasó por esos momentos difíciles, donde no hallaba alivio, donde no hallaba respuesta de parte de Dios para su vida. Ahora, hay otros personajes y quiero que veamos el siguiente. Este lo vamos a ver en la palabra de Dios para todos, en Jeremías 12:1. Jeremías 12:1. Mire lo que dice acá. Señor, tú eres justo, aunque yo discuta contigo. Sin embargo, te voy a exponer argumentos. ¿Por qué a los malos les va tan bien? ¿Por qué todos los traidores salen con la suya? ¿Alguna vez usted le ha hecho preguntas a Dios que por qué le va mejor a los no creyentes que a usted? Entonces note que Jeremías fue alguien que también se hizo esa pregunta. Y aquí, como digo, el propósito es que uno pueda entender que es normal que el ser humano y sobre todo los creyentes le hagan preguntas a Dios a causa de la situación que puedan estar pasando. Y por supuesto, Jeremías fue alguien que le dice a Dios que por qué le iba bien al que era malo, que por qué a los traidores salían con la suya. Ahora, hay otra pregunta, ahí en el 15:18, siempre con la palabra de Dios para todos. Mire lo que dice. ¿Por qué no acaba mi dolor? ¿Por qué es tan grave e incurable mi herida que se niega a sanar? ¿Serás como un espejismo para mí? ¿Como una fuente en la que no se encuentra agua? Óigame, aquí vemos cómo dice Jeremías que no acababa su dolor y que era tan grave, incurable, su herida que se negaba a sanar. Y es que, amados,
todos saben lo que Jeremías vivió. Es decir, como profeta, él fue una persona perseguida, una persona que lo odiaban, una persona que fue encarcelado, etcétera, etcétera. Entonces, él pasó muchas pruebas a causa de su ministerio. Entonces, por eso él se sentía como que todas las personas lo odiaban, porque no recibían la palabra, de hecho. Entonces, no era, amados, que por andar haciendo otras cosas, era realmente por servirle a Dios. Yo creo que en este caso uno tiene que entender que Jeremías estaba sufriendo, pero por causa del Señor. Eso es otro pisto, amado. Entonces, Jeremías recibió rechazo, persecución por predicar la palabra de Dios. Y por eso era que se sentía como que no tenía cura para su alma. Ahora, hoy vamos a ver otro personaje, es Habacuc, capítulo 1, versículos 2 y 3. Este lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Mire lo que dice acá. ¿Hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor? ¿Qué dice, amados? Los que no se están durmiendo. Ahora, note lo que dice. ¿Hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor? Pero tú no escuchas. ¿Usted se ha sentido alguna vez así? No, yo sé que no, gracias a Dios. Entonces note, dice aquí, amados, cómo Habacuc se sentía que le pedía a Dios ayuda y él no escuchaba. Ahora, luego dice, hay violencia por todas partes. Clamo, pero tú no vienes a salvar. ¿Qué le parece? Versículo 3. ¿Tendré siempre que ver estas maldades? ¿Por qué debo mirar tanta miseria? Donde quiera que mire, veo destrucción y violencia. Estoy rodeado de gente que le encanta discutir y pelear. Yo creo que vivía en San Salvador o en Soyapango, no sé, ¿verdad? Entonces, amado, gente pleitista, ¿verdad? Y aquí vemos cómo, claro, en los tiempos de Habacuc, las cosas eran difíciles en Israel. Entonces, él, amado, se sentía que las cosas estaban muy mal, muy mal. Y por eso él veía violencia, injusticia, veía corrupción y como que Dios no hacía nada. Es decir, así como estaba El Salvador ya ratito, ¿verdad? Donde uno decía, y aquí hasta cuándo va a mejorar las cosas. Algo así estaba. Hoy veamos otro caso, otro personaje, Éxodo 5:22. Esta es la Reina Valera 60. Éxodo 5:22 y 23 vamos a ver. Mire lo que dice acá. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? Oiga, primer pregunta. La segunda, ¿por qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has liberado a tu pueblo. ¿Qué es lo que le está diciendo aquí Moisés al Señor? Óigame, que usted sabe, cuando Moisés aparece de parte de Dios para librar a Israel, no crea, amados, que las cosas cambiaron de inmediato. Las cosas se pusieron peor. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que como ellos hacían adobes, entonces el faraón, ¿verdad?, les proveía la paja, el zacate que le pone al adobe, le ponen zacate para que no se quiebre. Entonces, pero a causa de que viene Moisés pidiendo, amados, que el pueblo fuese liberado, entonces Faraón se enojó y le dijo, mire, no se les va a dar la paja y ustedes mismos tienen que ir a traerla. Entonces, y se empeoraron las cosas. Claro, Moisés se sentía mal porque en vez de encontrar alivio al pueblo, las cosas se empeoraron. Es más, le reclamaron a Moisés, como quien dice, mira, estábamos mejor antes.
Entonces por eso es que viene Moisés y le dice a Dios: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? Era la pregunta. Él dice: ¿para qué me enviaste? En otras palabras, Señor, yo no he venido aquí a empeorar las cosas, pero realmente se empeoraron. Y es que, amados, a veces antes de que haya una solución, se empeoran las cosas. Pero si Dios está ahí, Dios es el que da la victoria siempre. Entonces uno tiene que aprender a confiar cómo Dios obrará en esos momentos. Así que, amados, Moisés fue una de esas personas que también le hizo preguntas al Señor. Hay un personaje que no le hizo pregunta, pero solo lo quiero mencionar. El primer libro de Reyes 19, vemos nosotros cuando Elías iba huyendo, ¿verdad?, por la amenaza de Jezabel. Usted sabe, se fue al desierto, se quería morir. Y sabe que le dijo a él: mira, yo no soy mejor que mis padres. Señor, mejor quítame la vida. Entonces Elías fue una persona que también le dijo a Dios: Señor, yo ya no soy útil. Ya no soy útil. Y se sintió, amados, como decimos en buen salvadoreño, de la patada, ¿verdad? ¿Para qué estoy viviendo aquí? Y óigame, amados, cuando él estaba pensando que ya había terminado su obra, Dios tenía planes para él. Y es que a veces uno no ve lo que Dios tiene más adelante, porque por lo general vemos el presente nada más. Pero cuando confiamos en Dios, uno tiene que saber que los planes de Dios siempre son de bien y no de mal. Ahora, mientras él esperaba morir, ¿qué fue lo que Dios hizo años más tarde cuando terminó su ministerio? Llevárselo vivo al cielo. Entonces, una de las cosas, amados, que jamás él pudo haber pensado, ¿verdad?, de lo que Dios tenía planeado para él. Hay un texto que quiero que veamos también de otro personaje. Y quiero que me lo busque ahí en el libro de los Jueces 6:13. 6:13. Quiero que veamos este personaje. Todos hemos oído de Gedeón, ¿verdad? Espérenme, yo lo busco aquí. Mire lo que dice el versículo 13, que ahí está en pantalla. Mire lo que dice. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y por dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿No nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de madianitas. Ahora, usted sabe la historia de Gedeón, cuando el ángel se le apareció y le dijo: varón esforzado y valiente, etcétera, etcétera. Entonces, una de las preguntas que Gedeón le hace a Dios, o al ángel, por supuesto, que es el representante de Dios en ese momento, entonces le dice: mira, si Dios está con nosotros, ¿por qué es que no ha ocurrido esto? ¿Ve? Es como que dice: mira, pero si tú eres hijo de Dios, ¿por qué te está pasando eso? Es que, oigan, amados, somos humanos, de aquí en la tierra puede pasar cualquier cosa. Y no significa que Dios nos haya desamparado, nos haya dejado. Definitivamente que no. Entonces, él tenía esa duda. Claro, habían venido los madianitas, durante 7 años habían hecho con ellos lo que habían querido. ¿Pero por qué? Porque ellos se habían apartado del Señor. Óyeme, amado, a veces hay una causa, otras veces puede ser una prueba. Pero en este caso, que es de Jueces, amado, lo que había sucedido es que el pueblo se había apartado de Dios. Y Dios comenzó a apretarlos. Y cuando ellos clamaron por ayuda, fue que Dios levantó a Gedeón. ¿Ve? Y Gedeón era esa persona que tenía esas preguntas a Dios respecto a lo que Israel estaba pasando, o lo que Judá estaba pasando en ese momento. Entonces, amados, ahí podemos ver que siempre hay una respuesta de parte de Dios cuando uno no sabe por qué suceden las cosas. ¿Ve? Ahora,
quiero que veamos un texto del Salmo 73:3. Salmo 73:3. Este texto es parecida a una de las preguntas que encontramos en otro de los libros. Mire, porque tuve envidia de los... No, dije el 3, perdón. Sí, ¿verdad? Dice, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Si me puedes poner el versículo 2. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos. Ahora, pon el versículo 4, por favor. Oiga, él le dice a Dios, oiga, ¿por qué no? Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. Ahora, lo que estaba pasando aquí de Asaf, que Asaf por supuesto era un salmista, él estaba preguntando a Dios que por qué les iba bien a los inconversos, a los impíos, y que dice que no tienen congojas, no tienen preocupaciones. Entonces, es similar a lo que le estaba diciendo Jeremías también al Señor. Entonces, amados, ¿qué pregunta se ha hecho usted alguna vez como creyente? ¿Le ha hecho preguntas a Dios? ¿Le ha dicho a Dios, Señor, ¿por qué no me oye? ¿Por qué no responde? ¿O por qué esto? Entonces, es común, los seres humanos es común que enfrentemos momentos así. Pasemos momentos, amados, como estos personajes que vemos. Ahora, para ir casi finalizando, veamos en el libro de Mateo 27:46, un texto que usted conoce. Mire, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora, si usted ve esos personajes que vimos en el Antiguo Testamento, Jesucristo también le hizo esa pregunta a Dios. Claro, usted sabe que allí Jesús ya estaba por expirar en la cruz. Y una de esas preguntas era, Señor, ¿por qué me has desamparado? Entonces, amados, ¿qué quiero llegar a conclusión con todo esto? Es que realmente como seres humanos no estamos exentos de pruebas, tribulaciones, enfermedades, escasez, diferentes cosas. Pero eso no significa que Dios nos haya abandonado. Eso no significa que Dios no nos oye. Eso no significa, amados, que Dios no le interese lo que nos pasa. Aquí podemos ver en verdad que hasta Pablo fue una de esas personas que tenía un aguijón y le pidió a Dios y que Dios lo sanara, y Dios le dijo, bástate mi gracia. Entonces, ¿qué podemos ver en todo esto, amado? Es que realmente todo ser humano pasa por situaciones difíciles, pero una cosa es que si Dios está allí y uno espera en Él, siempre nos va a sacar adelante. Porque en todo lo que vemos, Dios siempre lo ha hecho. Gloria al Señor, gloria a Dios. Entonces, ¿por qué, amados? ¿Qué podemos aprender de todo lo anterior? Primero, Dios no rechaza, amados, a las personas que tienen preguntas sinceras. Si usted le ha hecho preguntas sinceras a Dios, lo hace de corazón, Dios no por eso lo va a desechar, no. Él conoce el corazón de cada uno. Y luego, amados, ahí vemos que muchos hombres de estos, o varios de estos, personas personas honestas y sinceras, le preguntaron a Dios, ¿por qué? ¿O hasta cuándo? Y Dios por eso no se enojó.
Es decir, cuando usted abre su corazón, es bueno, amado, que cuando uno se sienta atribulado, le haga preguntas a Dios. Pero no en el sentido de duda, no en el sentido como reclamo, sino, Señor, ¿y por qué es que no veo la respuesta? No veo la ayuda. Entonces, amado, el silencio de Dios no significa que Él está ausente. Cuando más pensamos que Dios está ausente, más cerca está de nosotros. ¿Sí? Entonces, aquí podemos ver que en el caso de Job, por ejemplo, vemos que Dios no respondía, pero Él estaba obrando. Él tenía un plan para Job. Entonces usted tiene que saber que cuando las cosas no mejoran, las cosas van de mal en peor, siempre Dios tiene un plan. La cuestión es no salirse de ahí. Hay que esperar hasta que Dios pueda obrar. Y mire, amado, por eso es que Job tenía una fe inquebrantable. Que él dijo, aunque Jehová me matare, en él esperaré. ¿Ve? Entonces estaba diciendo, no importa lo que pase, no importa que yo muera, pero yo voy a esperar en Dios. Entonces ahí podemos ver que él se mantuvo firme hasta ver cómo Dios lo sacaba. Entonces, las pruebas, amados, producen crecimiento. ¿Sabe que hay personas que si no son probadas, mire, no se afirman? Conozco de una familia que a su hijo ha estado en un proceso de una persona y óigame, ha estado que casi va a la cárcel, todavía está el proceso. Pero han sido personas que no han estado muy firmes. Siempre han agarrado el evangelio, ¿verdad? Así como no de gente comprometida. Y óigame, y Dios ha tratado tanto con el hijo como con la mamá. Y ahora se ven comprometidos con el Señor. Pero han pasado una situación bien difícil. Y óigame, donde solo Dios, llegar a un punto donde una pena de 10 años sin haber hecho lo que le acusan que ha hecho. Y es cierto, él no ha hecho lo que lo acusan. Entonces, ¿pero qué? Dios está tratando tanto con él como con la mamá. Entonces, pero hoy hasta el hablado de ellos ha cambiado. ¿Por qué? Porque por lo mismo han estado más cerca de Dios por la prueba que están pasando. Todavía no han salido. Pero ¿qué quiero decir? Que a veces, amado, hay cosas que Dios lo hace para que uno reaccione, ¿no? Porque si no, le digo, hay personas que si Dios no interviene de esa manera, no se afirman. No se afirman. Así que es bien tremendo, amado. Entonces, en los casos que hemos visto de estos personajes, estos hombres, por supuesto, salieron adelante y Dios les bendijo. Y ahí vemos que Dios tiene un tiempo para responder. A veces no es cuando uno quiere, amados. No es cuando uno, como quien dice, mira, Señor, estoy desesperado, quiero la respuesta para ayer. Dios dice, no, cálmate, todo tiene su tiempo, ¿verdad? Todo tiene su tiempo. Así que hay respuestas que no van a llegar así de inmediato. A veces Dios puede responder inmediatamente, pero otras veces la respuesta pueda que tarde. Pueda que tarde. Usted sabe cuando Lázaro, por ejemplo, estaba enfermo. Y las hermanas le mandaron un mensaje al Señor, diciéndole, mira, Lázaro, tu amigo, al que tú amas, está enfermo. ¿Y sabe qué? Jesús se tardó 2 días más. Y llegó al 4º día de enterrado. ¿Qué le parece? Aparece Jesús ahí como que todo estaba bien. ¿Cuál fue la respuesta de María o de Marta cuando llega? Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Como que dice, qué bárbaro, mira a qué horas apareces. ¿Y hoy para qué? Amados, uno piensa que Dios se detiene, no hace la cosa porque Él le da la gana. Pero Jesús no quería hacer una sanidad, quería hacer una resurrección. Porque a través de eso muchas personas iban a creer. Entonces, ¿qué quiero decir, amado? A veces uno piensa que Dios se ha tardado. Humanamente puede ser que sí.
pero es el tiempo correcto de Dios para hacer las cosas. Así que espere entonces un momento. Espere cuando Dios tenga que hacer. Amados, Dios a veces puede tardar, pero Él no es indiferente, amados. Él está preparando algo. Así que si usted está pasando una situación, puede hacer que Dios tenga algo preparado para sacarle en victoria. Así que es muy probable, amados, que el dolor que una persona pueda estar atravesando, Dios ya tiene escrito todo lo que va a hacer. ¿Ve? Uno de los problemas del ser humano es que no alcanza a ver más allá. Pero yo quiero decir esto, Dios sí lo ve el panorama completo. Y por eso, si confiamos en Él, podemos estar seguros que Él sabe hacer las cosas y Él las hace bien. Él las hace bien. Entonces, nuestra esperanza, amados, no está en los hombres, está en Dios. Así que esperen en Dios siempre. Dice la Biblia que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Entonces, cuando Dios no atiende, amados, es que no atiende de inmediato. A lo mejor Él quiere que nosotros persistamos. Recuerden que una de las cosas que Jesucristo dijo sobre la oración, puso el ejemplo de la mujer y aquella del juez injusto. Donde esta mujer, a pesar que este hombre no temía a Dios, ni respetaba a hombre, esta mujer hizo, amado, que este hombre le concediera lo que le estaba pidiendo. Y por eso Jesucristo dijo, ¿acaso Dios no va a responder a aquellos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? O sea, Dios quiere que en medio de las situaciones que uno vive, sepa, amados, estar cada día clamando hasta ver la respuesta de Dios. Es decir, que si una persona que es injusta, que no teme a Dios, pudo hacerle un bien a una mujer, cuánto más Dios, que es bueno y justo, amados. ¿Sí? Cuánto más Dios va a dar respuesta a aquellos que le claman. Así que no se canse de clamar, espere que Dios va a obrar, pero siga ahí. Haga como lo hizo aquel paralítico de Betesda, que estaba 39 años de estar paralítico, pero él no se movía. No sé cuántos años tenía estar ahí en el estanque de Betesda, pero él no se movía de ahí. Y Jesús solo por él llegó. ¿Ve? Así que no sé cuánto puede esperar usted. No le estoy diciendo que va a esperar 39 años, pero sí lo que le puedo decir es que si usted espera siempre, Dios va a llegar a auxiliarlo y Él va a hacer el milagro. Así que confíe en el Señor, no importa cuántas preguntas haya, si las tiene que hacérselas a Dios, hágaselas. Y en su momento, Dios lo va a sorprender. Hemos llegado al final de este mensaje. Si usted no ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, o usted se ha alejado de los caminos de Dios y desea reconciliarse, yo le hago la invitación para que en esta oportunidad reciba a Cristo. ¿Y cómo lo va a hacer? Repitiendo conmigo la siguiente oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Amén. Si usted ha hecho esta oración, yo le invito para que se congregue en una iglesia donde se predique el Evangelio de Jesucristo. Que usted pueda también leer la palabra de Dios para que tenga mayor conocimiento de Él y pueda orar. Orar es platicar con Dios. Y si no, le invitamos a nuestra iglesia en Tabernáculo de Restauración, acá en Soyapango, con nuestros horarios de día domingo, 8 y 10, y día viernes a las 6 de la tarde. Todos serán bienvenidos. Que Dios les bendiga.